saben de eso. No, también son eso. Los quimiorreceptores. ¿Qué? Los quimiorreceptores. No, eso ya es otro tipo de receptor. Sensibilidades somáticas. ¿A qué nos referimos con sensibilidades somáticas? Ah, los mecanorreceptores. ¿Qué? Las sensibilidades somáticas vamos a referirnos a que cada uno va a tener un receptor como tal, es decir, algo que podemos percibir de nosotros mismos. ¿Qué podemos percibir? ¿Qué es esto? Agua. Vean como si fuera un espejo, pero no lo es. La sensibilidad táctil. Otra palabra con concepto de receptor. Mecanorreceptor. Mecanorreceptores. Mécano o Neuros. nociceptores. ¿Ya? Los mecanonociceptores, ¿por qué? Porque va a estar relacionado con el tacto como tal, es decir, asemejando un ejemplo de Lilo y Stitch en la cual no te acercas a alguien pero no estás tocando, pero siente como si estuvieras te estás tocando, ¿ya? Forma parte de los nociceptores como tal, ¿ya? También la sensibilidad, no sensibilidad, la parte espacial, ¿saben a qué me refiero? Estoy creyendo que saben fisiología, ¿saben a qué me refiero con la parte espacial? No que estoy en el espacio, no soy marihuana o algo por el estilo, sino que ¿a qué nos vamos a referir con la percepción espacial? Esas son las palabras correctas. Percepción espacial. Los cambios que se explican. ¿Qué? Estar conscientes de todo lo que sucede. Bien, yo gracias a la percepción espacial sé que puedo dar cierta cantidad de pasos, girar, inclusive retroceder sin la necesidad de chocarme y sin la necesidad de ver, ¿ya? Es decir, la percepción espacial nos va a dar una perspectiva de todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que podamos hacer movimientos o podamos hacer algunos cambios en nuestra interpretación, ¿ya? Es decir, los nociceptores también van a ser importantes para esto. Dos, los termorreceptores, ¿ya? Los termorreceptores, estos van a ser importantes porque, tal cual lo dice su nombre, se encargan de diferenciar ¿qué? El frío y el calor. El frío y el calor, o sea, actúa ante el frío y el calor. Y una que va a ser de las más importantes que está relacionada con el dolor. Propia. ¿Cuál es? Propia del dolor. Bien, terminaciones libres. No se olvide que la parte más importante del dolor son las terminaciones libres. ¿Por qué? Ya les he dicho eso. Por la vía. ¿Por qué? Porque estas están en la superficie, doctor. ¿Por qué? Estas están en la superficie de la piel. No está mal, pero falta algo ahí. Todos los anteriormente mencionados también llevan el impulso. No es que son más o menos sensibles. Estás obsesionado con los quimiorreceptores. ¿Cómo es? ¿El ¿Por qué tejido? las terminaciones libres van a ser una parte fundamental del dolor? Daño del tejido. Estos, ¿Qué? Es que es ahí donde inicia la transmisión, doctor. estos Porque captan si nos vamos sensibilidad. al homúnculo de Penfield, nos dice que hay zonas que van a tener mayor sensibilidad que otras, ¿ya? Irónicamente, sobre todo en las palmas de las manos y a nivel de los pies, vamos a tener terminaciones libres, ¿ya? Es decir,
vamos a poder captar a través del dolor rápido de una manera mucho más adecuada a través de las terminaciones libres. ¿Ya? Por eso son importantes. Por eso cuando hablamos del dolor nos referimos principalmente a las terminaciones libres, que no solamente son el único tipo de dolor, sino que si hablamos de otras sensibilidades somáticas también va a estar. Qué bien. Esto subía a la diapositiva de esto. Sí, No. ¿Y cómo estudian? Si no me pueden responder imagen por imagen. Ya, sensibilidades somáticas, ¿qué es esto? Otras sensibilidades somáticas, ¿qué es esto? Estas son las otras. Porque, Este era los actos de Sensibilidad Sara. de la propriocepción. a ver, bueno, por otro, cuando hablan todos al mismo tiempo, escucho todo menos lo que quieren decir. Sensibilidad proprioceptiva, doctor. ¿Qué es la sensibilidad proprioceptiva? Esta está relacionada con el movimiento de los músculos. Cuando ustedes, supongamos que ustedes son felices en la carrera y son felices en su vida, y el día de hoy cumple, supongamos, ¿no? Hoy día cumplen aniversario con su pareja ideal, que toda la vida lo han esperado, están haciendo una carta especial para esa persona. ¿Cómo actuaría la propiocepción en el caso de esta sensibilidad somática? ¿Qué podría percibir y qué no? El estado físico. El estado físico, digamos, en la parte de los músculos, las articulaciones. La parte muscular y la parte articular tienen que ser una parte fundamental. ¿Por qué? Porque supongo que todos aquí, eso es una estadística, todos aquí en algún momento en el tiempo han tenido alguna lesión articular o muscular, sea crónica o sea aguda, desde una contracción hasta una distensión ligamentaria, ¿ya? En las mujeres es bastante común. ¿Por qué? ¿Por los tacos? Bien. El uso de tacos, por si acaso el uso de tacos no tiene que ver con una función como tal, solo se debe utilizar, pero son sumamente peligrosos si no saben utilizarlos, porque por obvio, ¿qué les va a pasar? Esguince. Un esguince. Bien, un esguince, puede llegar a un esguince. Entonces, la propiocepción va a ser importante en el caso de cómo captar la musculatura, es decir, ahí también tenemos una sensibilidad muy específica. Por eso, en el libro del Harrison te dice que en teoría todos los músculos externos, por así decirlo, todos los que puedes hacer movimientos, técnicamente puedes hacer contracción, ¿ya? Pero no todos pueden hacerlo. Algunos me ven curiosos. Técnicamente todos pueden hacer contracción. ¿Cómo? Todos los pueden hacer contraer. Los que tienen movimiento, todos los pueden hacer contraer. ¿Cómo? Eso sí es fisio, y a algunos les he enseñado eso. Ahora, relacionado con fisiología del dolor, ¿por qué sería importante la contracción y la relajación? ¿Por qué sería importante la contracción y la relajación? Ver una clase no es suficiente, ¿no? ¿Qué pasaría si supongamos que el brazo izquierdo solamente está en la relajación? ¿Qué? Atrofia. Ya puede ser. Atrofia. ¿Qué más? Bien.
Como vamos a estar en relajación constante, pues no podemos hacer una actividad como tal. Es decir, todos estos movimientos que yo hago, si recuerdan fisiología del músculo esquelético, te dice que si alguno de ustedes quiere sorprender y dice voy a mostrar el bíceps a la morada, muestran el bíceps, pero ¿qué se está relajando al mismo tiempo? Bien. La acción de un músculo hace la relajación del músculo contrario. ¿Ya? A ver, ustedes hagan la prueba entre ustedes mismos. Si hacen una contracción del bíceps, va a haber una relajación del tríceps. Y si totalmente lo contrario, hacen una contracción del tríceps, hay una relajación del bíceps. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos tener la contractura total del músculo que se ve aquí? Porque pueden causar rupturas. Si causa rupturas, la literatura te dice que técnicamente ya no vamos a poder captar ningún tipo de sensibilidad a través de este. ¿Ya? O sea, la atrofia muscular también es una alteración de las sensibilidades somáticas. ¿Qué es esto? ¿Por qué he puesto esto? El de Attack on Titan. ¿Qué tiene que ver el de Attack on Titan? La sensibilidad profunda. ¿Qué? No, tiene que ver con excitar como tal. No les he dicho eso. Realmente no estaba poniendo atención, ¿no? No. ¿Alguien se ha notado de esta? No sé cómo estudia, pero no es normal. ¿Cómo es? ¿Alguien realmente sabe para qué he puesto esta imagen? El homúnculo de Penfield, el homúnculo de Penfield, tal cual, en este titán, pues, ¿cuáles partes son más grandes? Tiene las manos bastante grandes y la cabeza bastante grande. Si es que alguno ha leído la palabra, no es historieta, ya sé que no es historieta, cualquier fan que de manga, los que han leído el manga y han escuchado al creador del manga, pues sí se ha basado en algunos titanes a base del homúnculo de Penfield. ¿Por qué? Porque se ve extraño, ya se ve extraño. Y a grandes tamaños se ve todavía más extraño. Entonces, recordar el homúnculo de Penfield también es una parte importante para las sensibilidades somáticas. ¿Por qué? Mejor, como alguna vez me han enseñado, ¿por qué el homúnculo de Penfield mejoraría mi vida? ¿Por qué saber el homúnculo de Penfield mejoraría mi vida? Seguro que a ver, ¿por qué saber el homúnculo de Penfield en la parte sensitiva mejoraría mi vida? Por la captación. Sobre todo para los varones, estoy usando el ejemplo que me ha a mí, que al parecer tal vez les ayuda a recordar, porque no recuerdan con las imágenes. Si ustedes varones pues quieren que su pareja se sienta un poquito más a gusto con ustedes, pero son medio animales y tal cual piensan que acariciando su espalda como si fuera un perro va a tener una acción sensitiva como tal, pues no funciona así. ¿Por qué? Ahora piensen fisiológicamente. ¿Por qué? ¿Recuerdan al homúnculo de Penfield? ¿Por qué? ¿Por qué? No recuerdo si lo puse aquí. Porque vamos a ver acá toda esta parte que a comparación de la cara, la mano, los pies,
pues la sensibilidad es mucho menor, ¿ya? Es mucho menor. Entonces, por eso cuando a tu pareja la besas en la boca, se siente mucho mejor desde que le estás besando la frente. ¿Ven la diferencia? ¿Ven una diferencia entre una y otra? Por eso, hablando fisiológicamente, le hacen sentir cosas cuando la besas en la boca y no que le estés besando su nariz o su frente, ¿ya? O como si fuera un perro, pues le estés acariciando la espalda. Sino que, ¿qué funcionaría más si nos vamos a la núcleo del péndulo? Bien, uno, caricias en las manos. ¿Qué más? Recién se pueden ver. Ay, Dios mío. En los labios. En los pies. Boca, pie, boca. Si acarició todo lo demás, significa que no sientes nada. Es que sí. No, significa que sí siente, pero va a tener menor sensibilidad mental. Es decir, y volviendo a ejemplos populares, supongo, como en el episodio de Los Simpsons decía, acarició el perro con fuerza para que lo sientan, tiene algo de lógica, significaría que si ustedes quieren ser cariñosos con su pareja y le agarran suavemente las palmas de las manos, ahí sin ningún problema va a poder identificar que es una caricia, ¿ya? Mientras que si lo hacen en la espalda, probablemente se le va a dificultar dónde específicamente y qué tipo de acción están haciendo, hablando específicamente de las sensibilidades somáticas. Ahora, pasemos a lo que es para su examen. Si, no sé, algún lunático entre ustedes está de bully el día de hoy y agarra y le clava un bolígrafo en la mano a Ríos, va a poder saber dónde exactamente le han clavado el bolígrafo. Sí, Sí, ¿por qué? por el dolor, la profundidad. Con la Por, captación. número uno, Por la las profundidad. terminaciones libres pues van a llevar ¿qué? El estímulo. El estímulo del dolor. La información Ya, obviamente, pero ¿qué estímulo? propioceptiva. Había Propioceptivo. otro dolor, ¿cuál es? Ah, agudo. Crónico. Dolor rápido y las terminaciones libres están relacionadas con qué tipo de dolor. Dolor rápido. Entonces, además del músculo del péndulo, que ya es la parte del sistema nervioso central, que va a poder identificar específicamente dónde está, tenemos las terminaciones libres, que están relacionadas con el dolor rápido. ¿Y cuál es la característica del dolor rápido? Siempre me atrapa ¿puedo identificar dónde específicamente es el dolor o el estímulo? ¿Por qué? Por la vía. Ahí les falta la última condición. Bien, porque está relacionado con la vía rápida, que es la vía lemnisco-medial, ¿ya? Es decir, esta zona también va a ir hasta las zonas somatosensitivas y relacionado con el músculo del péndulo, pues vamos a tener mayor sensibilidad como tal. Ahora, si el mismo animal pues continúa con el bullying sin arreglos y le clava un bolígrafo en la espalda a no tan alta intensidad, va a poder identificar exactamente dónde está el dolor, cuánto de rango tiene el dolor a través de entre 20 y alguna literatura dice 30 centímetros alrededor, ¿ya? Por ese motivo, la sensibilidad a través del músculo del péndulo también tenemos que diferenciar. Y ¿qué es esto? Visceral. Visceral. El dolor o la Visceral. sensibilidad visceral también es otro tipo de sensibilidad somática. ¿Por qué? Intercambio, cambio peristáticos. Porque no sabes exactamente dónde te está doliendo y puede cambiarse.
El tipo de inervación que tenemos a través de la vía intestinal es totalmente diferente relacionado con las terminaciones libres, ¿verdad? Entonces, también es un tipo de sensibilidad somática. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, supongamos que han comido de la tucumana, que no han podido vender hoy porque no hay tanta gente, y mañana consumen esa tucumana recalentado, empiezan a tener dolor gastrointestinal. ¿Qué pueden hacer para ese dolor sin medicamentos? Posición antiárica. ¿Qué? Posición antiárica. Sin medicamentos. En la universidad van a poder estar en su posición antiárica. Tomar agua. No. Eso puede empeorar las cosas en realidad. Misma pregunta, si se golpean, qué sé yo, ¿no? Hoy día han estado menos inteligentes y al momento de pasar por la puerta se golpean el hombro con la intensidad de la cual entran al aula. ¿Qué hacen para que el dolor ceda? Acordemos un poco. ¿Funciona? Bueno, un poco. Sí, ¿por qué? No. Por el ¿Por lugar. qué? A ver, piensen ahora, necesito que piensen. Porque su examen va a ser referido a eso. Que piensen. No voy a, por si acaso, el examen no va a decir cuál de estas sensibilidades somáticas sería lo correcto y va a aparecer estas 4 imágenes. Y o digo una de estas imágenes y ahí va a decir propioceptivo a través de homúnculo de Pelfie, dolor visceral y ¿cuál era este último? Que tiene 4 palabras más. Profunda. Sensibilidad Profunda. profunda. A ver. Sensibilidad profunda. Ya, esa es otra palabra, pero está bien. La sensibilidad profunda no va a ser así su examen, sino que es paciente X y paciente Y, que puede estar esto hacia adelante, por si acaso. O sea, todo puede estar relacionado. Entonces, la idea es que puedan captar el por qué o cómo. Ahora, ¿cuáles eran las 4 cosas relacionadas con esto? Bradiestesia. Batistesia, varistesia, Paragnosia. paragnosia y parestesia. Esas es. A ver, parestesia, ¿qué era parestesia? Disadación, donde se irradia Sensibilidad a el la presión. Ya, sensibilidad a la presión. ¿Qué más? La patistesia, sensibilidad a la posición. Ya. La parestesia, sensibilidad a la vibración. La paragnosia, sensibilidad al peso que observamos de un objeto. No observamos propiamente. Te pesa Sino tú que al calculamos. ¿Ya? Sino que calculamos. ¿Por qué? Porque el cálculo del peso, la sensación de vibración y todas estas con la sensibilidad profunda son importantes dentro de las sensibilidades somáticas. A ver, sensibilidad profunda. ¿Por qué sería importante que un tipo de presión podamos identificarlo? Volviendo a ejemplos útiles. Supongamos que todos ustedes, pues, todo les va mal en la vida y resulta que su pareja igual, pues, no es la octava maravilla, independientemente de si es varón o mujer su pareja. ¿Cómo sabrían que están sufriendo algún tipo de maltrato solamente agarrándoles el brazo? Tanto varones y mujeres, por si acaso. Las mujeres igual sufren varones. Al ver, Por el al ver, estímulo. ¿Cómo sabrías que es un maltrato? al ver, Sí, al ver, al observar. Al ver, simplemente a que yo te agarre así el brazo. ¿Cómo sabrías que es uno o otro? Bien, la presión que ejerce, pues tu pareja con toda confianza y encima tóxico o tóxica, pues va a agarrar y va a incrementar la presión. Entonces, a través de la sensibilidad profunda vamos a poder
identificar cuánto es la presión que está ejerciendo. Esto es importante porque así van a poder diferenciar entre si no solo es un juego o realmente están sufriendo maltrato o valor de mujeres por si acaso. ¿Ya? Con la vibración, ¿por qué es algo importante la vibración en el caso de las sensibilidades somáticas? De la piel. Les he dicho, igual de esa clase. Entonces se localiza. ¿Qué? Creo que ponía el ejemplo que si un mosquito. Bien, si un insecto se para, qué sé yo, acudimos al viaje de sexto semestre, nos vamos al coroico y no tienen la sensibilidad a través de la vibración, ¿qué va a pasar? Bien, van a tener picaduras absolutamente en todas las partes del cuerpo, pero esta sensación de la vibración, ¿con qué también está relacionado? Con la presión. ¿Con? Con la presión. La sensibilidad. Bien, con los vellos, ya, con los vellos. ¿Por qué? Porque el mismo insecto hace vibraciones en la cual hace reacción con los vellos, ¿ya? Entonces vas a poder captar dónde específicamente se encuentra. ¿Por qué? Porque el insecto no hace presión, entonces ¿cómo puede identificarlo? A través de vibraciones. El insecto no pesa casi nada, por si acaso. Entonces, la sensibilidad profunda es sumamente importante, por si acaso, supongo que en nuestra práctica de fisiología. Creo que yo no lo sé. De fisiología. Porque así no me gusta trabajar. Entonces, dentro de las sensibilidades somáticas, las terminaciones libres van a ser las más importantes de estas. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en gran parte, en un 80% como tal, a diferencia de las otras, que cuando ya vamos a hablar de partes mucho más profundas, pues las terminaciones libres ya no van a ser la parte más esencial como tal, sino que también podemos hablar de los corpúsculos de Meissner, de un haz nervioso periférico como tal a través de las terminaciones de Ruffini, corpúsculos de Pacini, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, donde no va a haber folículo piloso como tal, fuera de la piel, pues vamos a seguir teniendo terminaciones libres, pero estas ya no van a ser las más esenciales como tal, sino que acá ya vamos a hablar de las demás terminaciones como tal, por el cual toda la sensibilidad profunda, etcétera, etcétera, todo lo que les he mencionado anteriormente, ahora van a ser más importantes como tal, ¿ya? Entonces, a partir de esto tenemos dos tipos de sistema, el sistema dorso del medial y el sistema anterolateral. Ambos van a estar relacionados con dolor, ¿ya? Ambos van a estar relacionados con dolor, pero el sistema dorso del medial va a estar relacionado con ¿qué principalmente? Bien, localización, es decir, cualquier acción, no sé, supongamos que es su 10º aniversario con su pareja, le dice que se tape la vista porque va a darle besos de sorpresa. ¿Cómo van a poder captar todo lo que va a hacer su pareja? Pues a través del sistema de la columna dorso del disco medial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo actúa el sistema dorso del disco medial? Número 1, el primer estímulo que vamos a tener a través de este va a ser por las terminaciones libres. ¿Por qué? Porque te dice que las sensaciones de tacto que requieren un alto grado de localización del estímulo.
si bien no está relacionado con el dolor directamente, sino que esta nos va a poder identificar dónde se encuentra específicamente un estímulo que también puede ser doloroso, ¿ya? Que también puede ser doloroso. ¿Por qué necesito saber esta información? Ya os había dicho igual. ¿Por qué necesito saber específicamente dónde me puede? ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería la definición del dolor? Sensación. Uno por favor. Sensación. Levanten la mano. Busca. Ya, dentro de lo normal, pues va a ser una sensación somática desagradable, ¿ya? Pero ¿por qué es muy importante el dolor? El lugar. No significa que algo está mal. Bien, significa que algo está mal en nuestro organismo, algo está mal. No se olviden de esa parte, el dolor significa que algo está mal, ¿ya? ¿Por qué? El dolor aparece mágicamente. No, necesita un estímulo, ya sea a través de los quimios, termo, terminaciones libres o cualquier tipo de receptor. Es decir, para tener ese estímulo significa que algo se está alterando, ya sea lo que sea, traumatismos, trastornos inflamatorios, incremento de la motilidad en caso de dolor visceral, alteraciones inflamatorias, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema de la columna dorsolaringomedial no tiene una relación directa con el dolor, sino que esta nos va a ayudar para captar dónde específicamente se encuentra el estímulo, ¿ya? Entonces, relacionada con las vías sensitivas del dolor, ¿por qué esta imagen es importante? ¿Por qué esta imagen es importante? Porque El reconocimiento del dolor. ¿Por qué es importante? El reconocimiento del dolor. doctor, ya que esta vía va a estar relacionada con los pares craneales y los fascículos. Acá, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vemos en todo esto? La sustancia gris. ¿Qué vemos en todo esto? La lámina. Bien, las láminas, ¿qué más? La sustancia. La sustancia gris. A ver, levanta la mano. ¿Qué tiene la sustancia gelatinosa? ¿Por qué es importante? Ahí se encuentra el dolor receptivo. La combinación de las terminaciones libres y sí tiene que llegar ahí. La información. La sustancia gelatinosa va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque el estímulo, en general, principalmente doloroso, va a llegar a esta región y entonces vamos a poder continuar el estímulo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Qué es esta parte? ¿Dónde se encuentra esta parte? En la asta posterior de la En la asta posterior de... Médula espinal. Ya, de la médula espinal. Entonces, toda esta cantidad de fascículos van a ser importantes, principalmente la vía espinotalámica anterolateral, porque esta zona va a estar relacionada exclusivamente con El dolor. el dolor. ¿Qué tipo de dolor? Receptiva. Localizada. Rápida. Consciente. ¿Dolor? Es rápido. Ya, es la principal vía del dolor, pero ¿cuál sería la diferencia de las vías entre el dolor rápido y el dolor crónico? No me acuerdo si estaban las siguientes. ¿Cuáles serían las principales alteraciones entre la vía rápida y la vía lenta del dolor? Diferencia de ¿Cuál es esta vía? Sí. La vía. ¿Cómo era esta? Ay, Día rápido. vía sensitiva. No. Díganle el nombre primero.
eso crees? La vía Espinotalámico. rápido. La unión Es del la vía espinotalámico. Es la vía. Esta es la vía Esta la sensitiva del disco medial. ¿Cómo sé, algunos de ustedes les he dicho, cómo sé que es la vía del disco medial? ¿Cómo sé que es la vía del disco medial? ¿Qué? Gracile ¿Qué tal? y su fine. A ver, les voy a mostrar la diferencia. Esta, ¿cuál vía es? Nombres. Lemnisco, ¿verdad? ¿Qué? Lemnisco. Lateral. Entonces, vean cómo el estímulo va a ser a través de las raíces dorsales y ganglios raquídeos y cómo va a ir al lado contrario. ¿Ya? Lo primero que tenemos que ver, va a ir al lado contrario y recién a partir de esta va a ir hacia la vía anterolateral y va a ir directamente en ascenso, ¿ya? A partir del fascículo espinomesencefálico. Acá recién vamos a tener la diferencia en la cual podemos ir directamente con un estímulo hacia la vía del disco medial o directamente el estímulo a través de la vía anterolateral, ¿ya? Es decir, la vía anterolateral va a iniciar el dolor como tal, sino que justamente en la parte, al momento de ir con la vía ascendente, pues acá, a diferencia de la vía del disco medial, acá no va al lado contrario, ya no va al lado contrario, sino tal cual lo dice su nombre, va a ir justamente hacia el medio, ya va a ir hacia el medio y mediante hacemos el ascenso, recién va al lado contrario, pero se mantiene al medio, justo en el disco medial, ¿ya? Entonces, a través de esta vía, cuando llegamos al complejo ventrobasal del tálamo, que esto es importante porque el complejo ventrobasal del tálamo, acá va a ser la diferencia cuando llega el dolor rápido y el dolor Lento. crónico, el dolor lento, ¿ya? Porque el dolor rápido sí va a ser un estímulo en el complejo ventrobasal del tálamo, es decir, este estímulo va a ir a la región somatosensitiva. Entonces, el dolor rápido vamos a poder captar específicamente dónde es el estímulo, mientras que en un dolor lento o un dolor crónico vamos a continuar directamente con la vía anterolateral, ¿ya? Sí. Con la vía anterolateral. Y acá ya no llegamos al complejo del tálamo, ya ventrolateral del tálamo, ya no llegamos allá. Por el cual, ¿qué pasa en el dolor lento, perdón? Se hace una mejor información. Hacia el sistema nervioso central, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Me preocupa que no respondan algunos. ¿Sí o no? Sí. Sí tenemos. Pero ¿cuál es el problema? La información Que no podemos saber dónde específicamente se encuentra el dolor. Ahí te dice lo que refiere en el libro de fisiopatología, que 30 centímetros desde el punto o el estímulo doloroso, alrededor vamos a poder identificar dónde específicamente se encuentra el estímulo doloroso. Ambos van a estar a través de la vía anterolateral, ya solamente que la vía del disco medial nos puede ayudar a identificar dónde específicamente se encuentra el estímulo doloroso, que solamente va a ocurrir esto con el dolor rápido, ya solamente ocurre esto con el dolor rápido, no con el dolor lento, porque es la característica fisiológica como tal. Mejor están confundiendo algunas cosas. ¿Mejor? Sí. Qué lástima que no haya pintado. Entonces, cuando ya vamos a ver la columna dorsal del disco medial, vamos a ver que el complejo ventrobasal, a través de estos, nos van a llevar a la región somatosensitiva. ¿Por qué era importante la región somatosensitiva? Para que la información sea Están relacionadas con las áreas de Brona. ¿Cuáles? 3, 1 y 2. 1, 2, 3, 2 y 5 y 7A. 5 y 7A. ¿Por qué? ¿Qué es el 3, 1 y 2? Donde se hace la estimulación del Bien. nervio. Área sensitiva primaria y
el 5 y 7A, Áreas sensitivas. Áreas son secundaria o Secundaria. primaria, secundaria. Sí. ya, puede ser somatosensitiva 1 o somatosensitiva 2, depende de la literatura que lea. Cualquiera es acertada, ya, porque está. Entonces, las áreas del Brockman van a ser importantes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante las áreas somatosensitivas? Para poder percibir la información. Porque acá vamos a poder saber dónde específicamente, a través de la circunvolución postcentral, dónde específicamente es el estímulo, ¿ya? Sí. Vamos a un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Supongamos que alguno de ustedes se ha metido con la pareja de alguien que ya tiene pareja, o sea, se ha metido con alguien que tiene pareja, esa persona llega y les da un golpe en la cara. ¿Cómo saben, fisiológicamente o psicológicamente hablando, que es en la cara? ¿Cómo saben que es en la cara? No digan nombres. No quiero saber a quién ya no ha pegado. Por el área que está. A ver, piensa un poquito. Localización. Ya, el golpe es el estímulo. ¿A qué receptores? Los receptores. Vengan los receptores y Propioceptivos. libres. Ya, más. Propioceptivos. A través de esto, ¿hacia dónde tiene que llevar? Si es un golpe, A las terminaciones libres. ¿No? ¿qué se ha dicho hace rato? Terminación. Hacia A la hacia vía el sistema de menisco medial. anterolateral. ¿Por qué? ¿Por qué anterolateral y por qué no lemnisco medial? Porque por el dolor, doctor. El dolor, el estímulo es netamente doloroso, ¿ya? Es netamente doloroso. Entonces, llegamos hacia el centro ventrobasal del tálamo y acá se puede unir con la vía lemniscomedial. Entonces, se une con la vía lemniscomedial y podemos identificar dónde específicamente ha llegado el dolor. ¿Para qué? Esa es la parte que me han dicho. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Para qué? Para la información. Claro. Al ejemplo, con el mismo ejemplo. Para Se ha dado un huir. golpe en la cara por meterse con la pareja de alguien. Para huir. ¿Para qué, fisiológicamente hablando, me serviría tener esta información? Para huir. Respondan inteligentemente. ¿Para qué? ¿Para qué necesito saber la localización? Bien, para tener una reacción a través de este estímulo, ¿hacia dónde vamos a ir? Bueno. Hacia la vía motora. ¿Para qué? Para poder reaccionar. Para poder tener una reacción motora propiamente. ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es la respuesta más inteligente que podrían tener? Huir. ¿Ya? Huir. ¿Por qué? Resulta que su pareja, pues, les da un golpe. Ustedes no estaban, les ha llegado de repente y quieren pelear. Y cuando se dan cuenta, su pareja mide 2 metros y encima, pues, no sé, hace artes marciales. Dudo que lo más inteligente es cerrar de pelear, y menos porque está haciendo el cacho de alguien, ¿no ven? Ese rato lo más inteligente que tienen que hacer es correr, huir, bien, huir. No vale la pena pelear, ya les he dicho, tiene que ver con el neocórtex. Entonces, el área somatosensitiva 1 y el área somatosensitiva 2 nos va a poder dar una interpretación de partes muy específicas como tal. Si bien, tal cual que dice el libro de fisiología, en la cual el área somatosensitiva 1 va a ser el área más desarrollada que vamos a tener, también el área somatosensitiva 2 va a ser importante para
a poder captar el resto de las sensibilidades, aunque estas pueden estar desarrolladas con un estímulo no tan claro, ya con un estímulo no tan claro, en la cual principalmente relacionado con las piernas y los brazos, pues el estímulo tiene que ser alto para poder identificar específicamente donde tenemos el estímulo o el estímulo doloroso, ya estímulo cualquiera. Entonces, por eso tenemos que saber, también relacionado con lo anterior, el homúnculo de Penfield sensitivo, porque también hay un motor, ya este es el sensitivo. ¿Saben la diferencia entre el homúnculo de Penfield sensitivo y el motor? ¿No? Sí. Qué bien, bueno, Susana. Y todo esto va a ser importante porque... Sinapsis. ¿Qué es esto? Las capas de la corteza. ¿Las? Capas de la corteza. Ya. ¿Para qué nos sirve saber todas las capas? Para Para poder limitar. ¿Qué es el 4? ¿Cómo va? ¿Qué es el 1? Es la molecular, Ya, es el 2. ¿Qué? la granular externa, ¿Qué es el 3? Granular células, interno. no, el 3, Granular interno. células piramidales pequeñas, ¿Qué piramidal? Ya, piramidal externa. La 3 o la 4, perdón. granular interna, La 5. células piramidales grandes, Ya, células piramidales grandes. ¿Sí? La 6. células Células. falciformes, Bien, células falciformes. ¿Por qué esto es importante? Porque los estímulos van a ir primordialmente a partir del número 4, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Ya? Hablando de fisiopatología, pues las alteraciones en las capas pueden tener una alteración del estímulo como tal, ¿ya? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Y entonces, ¿qué pasaría si tenemos una alteración en cualquiera de estas vías? Podríamos colocar algunas alteraciones. Sí, ¿qué va a traducir? Sí, ¿no? Alteraciones. si hay una alteración en esta, sería la incapacidad de localizar el dolor. Incapacidad de localización. Es como si estuviéramos ciegos. Es como si estuviéramos ciegos. ¿Por qué? Porque el libro de fisiología, Guyton, te dice que a pesar de tú ver cuando existe un estímulo, aunque sea doloroso, este no te va a mandar el estímulo como tal, ¿ya? Es decir, hay algunas personas que, relacionadas con los tatuajes, porque es uno de los ejemplos que dice Guyton, ven el tatuaje, pues no incrementa el estímulo doloroso como tal, ¿ya? Es decir, solamente ver no es suficiente, sí o sí necesitamos el estímulo. Cuando no tenemos el estímulo por cualquier tipo de alteración, sea a través de los receptores, sea a través de las vías, o sea a través de las capas de los estímulos como tal, pues es como si estuviéramos ciegos. ¿Y cuál sería el problema? El segundo. Daño. No las entiende, ¿cómo estudiar? Por eso hago mis diapositivas así, por si acaso. Porque si no me ponen atención, me van a responder cualquier cosa. Por eso hago mis diapositivas así. Y por eso con gusto les paso. ¿Por qué no lo van a entender? ¿Cómo es? ¿Qué tiene que ver el segundo? Podemos empezar a confundir, ya podemos empezar a confundir como si tuviéramos dolor en cualquier parte de nuestro cuerpo, si tenemos todo lo contrario, ya un estímulo desde arriba hasta abajo, inclusive en la parte visceral. Entonces los estímulos se van a dividir en dos como tal, un estímulo solamente o varios, dos o más estímulos. ¿Por qué esto es importante?
Porque cuando solamente es un estímulo, este tiene que ser lo suficiente para poder llevar toda esa cantidad de los estímulos hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba. Entonces, el mismo ejemplo de los Simpson, si quieres que lo sienta, pues acarícialo con fuerza para que lo sienta. Y sí, tiene algo de razón. Principalmente, ¿dónde? La columna, la médula. En zonas, según el homúnculo de Penfield, Más sensible. que no tienen tanta sensibilidad como tal, ¿ya? Ahí necesitamos mayor estímulo, no solamente en la espalda, ¿ya? También a los lugares. Ahí necesitamos mayor cantidad de estímulo como tal, ¿ya? Mientras que si utilizamos el mismo ejemplo, si tenemos mayor cantidad de estímulos, supongamos que su expareja, o no sé, o tienen algún amigo que tiene complejo de animal y los muerde. Ahí tenemos uno o más estímulos. Solo uno. Uno, ¿por qué solo uno? Porque el dolor incrementa los estímulos. No, no. ¿Por qué solo sería uno? Por la intensidad que provoca. ¿Y el lugar? No, algo no están pensando ahí. La localización. No solo el lugar. A ver, Melanie. Porque supongamos que los muerden en el brazo, ¿ya? Las piezas mentales son diferentes, cada uno hace una acción diferente. La mordedura con los caninos causa mayor estímulo en comparación con los dientes, ¿ya? Muerdan, bueno, no lo hagan, muérdanse a ustedes con sus caninos y van a sentir mayor dolor en comparación, ¿ya? Entonces, ¿qué hace nuestro organismo si tuviéramos más de 2 estímulos? Que en ese caso son más de 2 estímulos, pero cerca de la zona. Sección. Sino que a mayor de 2 estímulos, este va a tratar de concentrar los estímulos en un solo punto. Ya va a tratar de concentrar los 2 estímulos en un punto como tal. ¿Para qué? Para que podamos especificar dónde específicamente está el estímulo, ya dónde específicamente está el estímulo. Y acá vamos a ver que esta vía va a ser un poquito más rápida, muy similar a la vía anterolateral o al sistema anterolateral. Por ese motivo necesitamos esta vía de concentración ante los estímulos tan agresivos, ¿ya? Por eso es esencial que sepan estas cosas de los estímulos, que debería ya deberían saber. ¿Ven? Entonces, la potencia del estímulo va a estar relacionado con la capacidad de poder identificarlo como tal. A mayor estímulo, Mayor interpretación. mayor interpretación, ¿ya? Mucha mayor interpretación. Entonces, eso no significa pues que a su pareja la besen como si fueran animales, ¿ya? Como si la odiaran, no significa eso, sino que, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? Los exámenes para pensar, por eso les estoy haciendo preguntas más extrañas, por si acaso. Si yo trato de asustar a alguien con una pluma, podría hacerlo asustar. ¿Asustar? ¿Se asustan con una pluma? ¿Con una pluma se asustan? ¿Qué sería un poquito más fácil para percepción a nivel de tórax? Ya no les paso otro ejemplo. A nivel de tórax, una pluma o un lápiz. ¿Por qué? Luma. No. ¿Por El qué? lápiz. El ¿Por qué? lápiz. ¿Por qué? El lápiz, porque va a ser más daño. Sí, eso es la cuestión, ¿por qué? Más daño.
No. Sensibilidad más Si quiero ejercer un estímulo, o sea, hay algunos medio animales que yo he visto a lo largo de ser docente y tratan de llamar la atención de la chica que les gusta, pues picándole con un lápiz o no sé, sonceras también ustedes. Con el El estímulo del lápiz, si lo hago a nivel del tórax, este sería mayor al de la pluma, ¿sí o no? ¿Por Sí, qué? sí. Tiene que Por ver la- con lo otro también, por con la la- sensibilidad somática. Número 1, El dolor. necesito saber el peso, ¿ya? Una pluma, puedo agarrarla con cualquier cantidad de peso en kilogramos. Me refiero, hay algunas cosas de fisiología del dolor neurofísico, ¿sabes? Me refiero a que nosotros solamente con la vista y con la sensibilidad profunda podemos calcular cuánto necesitamos en kilogramos para sostener algo, ¿ya? Es decir, si ustedes ven un refrigerador necesitan mayor o menor fuerza, mayor. Si yo quiero levantar este objeto, necesito mayor o menor fuerza que el refrigerador. Menor. Sí, yo soy un animalito del Señor y con esto quiero molestar a la chica que me gusta y mi compañero que quiere molestar a la chica o al chico que le gusta, pero él solamente tiene una pluma, necesito mayor o menor fuerza en kilogramos para la pluma que esto. Menor. La pluma es menos pesada, ¿ya? La pluma es menos pesada. Entonces, a raíz de estos dos, pues para ciertos objetos no necesitamos tanta fuerza para causar un estímulo como tal, ¿ya? Solamente con este objeto, pues yo picándole a la chica o el chico que me gusta, pues voy a poder causar mayor estímulo como tal, a diferencia de la pluma, ¿ya? A nivel del tórax probablemente no va a poder captar el estímulo como tal, por eso te dice que necesitamos mayor estímulo para mayor potencia como tal, para poder identificar qué es el estímulo, ¿ya? Por si acaso. Y entonces necesitamos saber qué es esto. ¿Qué se llama? La vía anterolateral. Nombre, a ver. Tienen un nombre. Tienen un nombre. A ver, busca. Los dermatomas, ¿qué son? Lugares de dolor donde hay más visibilidad. ¿Qué son los dermatomas? Zonas de la piel. Son partes inervadas específicamente por Los nervios. nervios espinales. Ya, nervios espinales. ¿Por qué es importante los dermatomas? Podemos saber. A ver, Joshua. Básicamente para decir exactamente dónde está presente el estímulo. Gracias a los nervios cervicales vamos a tener zonas inervadas, ¿ya? Es decir, si yo tengo una lesión cervical en un punto específico, pues ¿qué va a pasar? Se pierde la sensibilidad. Pero lo irónico con las raíces cervicales es que si yo tengo una lesión torácica 5, ¿qué va a pasar? ¿Qué? No va a sentir nada debajo de... Bien, todo lo que esté por debajo de torácica 5 hacia abajo, se pierde la sensibilidad. Eso es lo malo de las lesiones cervicales, ya sobre todo relacionadas con traumatismos. Si es por compresión o otras cosas no tan exageradas, pues podemos identificar dónde específicamente es el dolor y a través de qué. ¿Ya? ¿A través de qué? Para eso nos sirven los nervios cervicales, los famosos dermatomas. Nos dice cuál parte va a inervar específicamente. ¿Qué hora? Pensé que iba a ser más rápido, porque en teoría ya saben, ¿no? Ya, dolor rápido y dolor lento, ¿cuál es la diferencia?
El tiempo. Ya, el tiempo. ¿Qué más? El impulso. Ya, está mal, tipo de fibra. ¿Qué más? O las vías. La vía. No está mal, pero no es más adelante. Eso lo sabes porque ya hemos llevado. No está mal. ¿Tienen otros nombres? Ah, sí. ¿Cuáles son los otros nombres del dolor rápido? Agudo, Ya, tordo. ¿qué más? Tordo. Ya, ¿qué más? Intenso o tordo. Intenso, ya, en teoría sí, pero ¿cuál duele más? ¿El dolor rápido o el dolor lento? El lento. El dolor lento. ¿Cuál es el nombre del dolor lento si no es intenso? Crónico. Crónico. Sordo, ¿qué más? Neuronal, visceral. Crónico, hay una palabra que falta. Profundo. Neuronal. Empieza con I. Ya estaba el dolor rápido. Exacto. Incapacitante. El dolor lento es incapacitante. No se olviden de esa parte. ¿Por qué? Porque sobrepasa la tolerancia del dolor. ¿Qué ejemplos podríamos encontrar del dolor lento? ¿Qué? Ya, bien, cáncer. Uno, ¿qué más? Es por causas inflamatorias, etcétera. Diabetes. ¿Qué? Bien, trastornos autoinmunes, artritis. ¿Qué más? ¿Qué Infección. tipo de nombres? Tercer grado. No, segundo. De tercer grado es. A partir de segundo a tercer grado, no las de primera. Esas están relacionadas con dolor rápido, ¿ya? A partir de segundo y tercer grado. ¿Qué más? Bien, procesos infecciosos más allá de cuánto. No, ¿qué proceso infeccioso te dura tanto? Más de Depende de la literatura, pero te dice que por lo menos debería ser mayor a 48 horas o mayor a 72 horas en caso de las infecciosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entraría todavía dentro de lo agudo. Entonces, tenemos que saber la diferencia. Por eso, ¿por qué estas dos imágenes? Fast, very fast. Ya una se logró rápido, ¿por qué? Ya han dicho esa palabra. No insertar. Es conmigo, güey. Intenso. El dolor agudo es intenso. Mientras que el dolor crónico, que aquí lo interpreta como cáncer, estas son imágenes de IA por si acaso, este sí va a ser incapacitante. ¿Ya? La persona con dolor crónico afecta la parte psicológica y social también, que eso igual lo vamos a explicar adelante. Por eso los receptores del dolor tienen que ser importantes. ¿Cuáles son los receptores del dolor? Primero los receptores. Mecanorreceptores. Mecanorreceptores. Termorreceptores. Termorreceptores. Y quimioreceptores. Quimioreceptores. ¿Ya? Quimioreceptores. Principalmente la bradicina y la Sustancia P. P. La bradicina relacionada con El dolor lento. el dolor rápido y la sustancia P relacionada con El dolor lento. el dolor lento. Bien, por lo menos saben algunas cosas, no tan bien, pero saben algunas cosas. Entonces, ¿qué pasaría con el problema de la hiperalgesia? ¿Qué estaría Sensibilidad. relacionado a la hiperalgesia? ¿O cómo podemos explicar la hiperalgesia? Por eso les he hecho una pregunta la anterior semana, el viernes, con esto, hiperalgesia. No, es diferente. Hiperalgesia.
ser 4/10 en la escala del dolor por una alteración, puede ser en los receptores o puede ser en la secreción de los neurotransmisores, pues puede darnos mayor cantidad de dolor como tal. Devolverse un dolor 4/10 puede ser un dolor 6 u 8/10. Hiperalgesia, mayor cantidad de dolor de lo que en realidad deberíamos tener. ¿Cuál es el ejemplo que les he dado la anterior semana? Del tatuaje. Los tatuajes. ¿Por qué? ¿Por qué a unos les dolería más y a otros menos entonces? La tolerancia. Puede ser una tolerancia. ¿Qué más? Ya. Si es Bien, su primera también vez. el tatuaje porque estos implican mayor problema inflamatorio, es decir, mayor estímulo quimioreceptora. ¿Ya? ¿Qué más? La Algo frecuencia. sumamente importante que se ha dicho. Frecuencia. Que sea el primer tatuaje digital, que sea el primer tatuaje les duele en mayor medida, Entonces, esto a través de una alteración somática, pues va a causar hiperalgesia concentrada. La lesión tisular. ¿Por qué la lesión tisular va a ser un factor importante para el dolor? ¿Qué era la lesión tisular? Bien. Por liberación de factores proinflamatorios. Bien, factores proinflamatorios, por ejemplo, Sanos, no, un ejemplo de lesión tisular. Solo son quemaduras. Que te queman a 47 grados, no. Aumento de la temperatura externa, no hasta donde yo recuerdo nadie ha tenido temperatura de 46 grados. Literalmente su cerebro está frito. ¿Ya? Aumento de la temperatura externa. ¿Por qué? Como decía su compañero, a partir de estos vamos a tener la liberación de proinflamatorios. ¿Cuál principalmente? La hiperlesión. Bien, la prostaglandina E2. A partir de esto vamos a estimular ¿qué receptores? Quimiorreceptores. Quimiorreceptores, ¿ya? Justamente ¿para qué neurotransmisor necesitaríamos? La bradycinina. ¿Por qué? Entonces, ¿qué significaría la lesión tisular en el caso del incremento de la temperatura? Cuando hace calor por encima de los 44 grados centígrados, ¿pueden sentir dolor, sí o no? Sí. Pueden sentir dolor cuando están por encima de 44 grados centígrados. Que en este país solo hay 2 lugares que pueden tener, o 3 creo, 3 lugares que pueden tener esa temperatura. La Paz no está, por si acaso. En teoría Santa Cruz no, solamente en algunos casos extraños. Pando, Beni y Tarija son los 3 lugares que pueden llegar más allá de 44 grados centígrados. Es decir, ustedes acostumbrados al frío, al altiplano, podrían sobrevivir y no sentir dolor a estas temperaturas extremas. No, se va a morir. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no sobrevivirían? ¿Por qué se morirían por calor? Se van a deshidratar. La calor. Se van a ¿Son deshidratar. pollos alabros? No, el otro pollo les pierde. Se van a cocer en sus propios jugos. Sí sobreviven, pero ¿cuál es el problema? Se van a Deshidratación. Bien, deshidratar. la deshidratación es el mayor de los problemas y sí van a sentir dolor por el cambio de temperatura abrupta.
Eso es lo que te dice el libro de fisiopatología. Los cambios de temperatura severas sí nos pueden causar un tipo de dolor a partir de la lesión tisular. ¿Ya? A partir de la lesión tisular. Por eso hay personas que odian estar en el calor o odian estar en el frío. ¿Por qué? El frío es horrible. ¿Por qué? Porque les produce dolor. Les produce a partir del dolor que tienen incomodidad. Por eso hay personas que odian el calor, por eso hay personas que odian el frío. Ahí su famoso team frío o team calor. Que ninguno está bien por si acaso, todos tienen sus desventajas. Todos tienen sus desventajas. Entonces, a partir de esto podemos entender por qué la incomodidad frente a cambios tan abruptos de la temperatura. En cambio, cuando están en un ambiente en término medio, ni tan caliente ni tan frío, se sienten mucho más a gustos, ya las mismas personas. Que según una investigación, esto puede determinar gente más hostil, socialmente hablando, ya gente mucho más hostil socialmente hablando. ¿Por qué? Porque sentirían dolor constantemente, dolor que obviamente es tolerable para ellos, pero que resuelve como una parte hostil. En los estímulos químicos vamos a tener a través de la producción de mediadores inflamatorios, ¿cuáles principalmente? Traumatismos. Los traumatismos te van a causar dolor, sí, por dos vías. ¿Cuáles? Mecanorreceptores y Quimioreceptores. la isquemia. Esto también va a estar relacionado con lesión tisular. A partir de la lesión tisular, pues también vamos a tener la generación del dolor como tal. Eso lo hemos visto en fisiopatología del dolor 3. En fisiopatología del dolor 3. Ahí todas las diferencias de los dolores, ya por patologías específicas. Sé que ya no es un nombre, pero hasta ahora no me acostumbro. ¿Cuál era el nombre que ahora se le da al síndrome coronario agudo? Ah, sí. Del lado izquierdo, creo que es. Muy bien. Del lado Voy izquierdo. voy a colocar eso. Síndrome. Entonces, a través de una lesión ística, ya sea por traumatismo, isquemia, neoplasia, agentes infecciosos o partículas extrañas, vamos a tener la producción de mediadores inflamatorios, principalmente la bradicinina. A partir de la bradicinina, pues vamos a tener la generación de dolor para estimular los quimioreceptores como tal, ¿ya? Por el cual la producción de mediadores inflamatorios dentro de estas lesiones físicas van a ser importantes para tener dolor. ¿Tienen dolor en los traumatismos? Sí. Sí, tienen dolor. Tienen dolor en la isquemia, por ejemplo, en el síndrome coronario agudo, que ya no se llama así. ¿Tienen dolor, sí o no? Sí. ¿Qué se llama ese dolor? Dolor precordial. ¿Tienen dolor en las neoplasias? Sí, tienen bastante dolor cuando ya tenemos un factor de producción de inflamatorios, de mediadores inflamatorios. En la parte infecciosa tienen dolor. Sí. Ahorita que algunos están resfriados, tienen dolor. Sí, para estornudo. Sí, también vamos a tener dolor por lesión quística. Y en partículas extrañas, por ejemplo, en partículas de reacción antígeno-anticuerpo, también podemos tener dolor, que se vaya explicado. Sí, también podemos tener dolor, ¿ya? También podemos tener dolor. Por ejemplo, la acidosis, que es igual explicado con fisiología respiratoria. La isquemia tisular, como les decía, va a ser uno de los factores importantes que vamos a tener para el dolor como tal. Es decir, no hay, y me acuerdo de mi alumno, que bien que me hizo esa pregunta, pero siento que había mucha ignorancia en lo anterior, en la cual pensaba que había un receptor específico para el dolor precordial, ¿ya? Entonces,
Si vamos a hablar de la isquemia tisular, hablando del síndrome isquémico cardíaco no obstructivo o obstructivo, pues tenemos que decir que cuando tenemos la obstrucción propiamente, perdón, no era no obstructivo, obstructivo era obstrucción completa, obstrucción incompleta, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la obstrucción del vaso, ¿qué va a pasar? Todo lo que esté por detrás del trombo ¿Se ve inflamado? tiene oxígeno, ¿no? Sí, Sí. Y todo lo que esté por delante, no. no. Entonces, todo lo que va a estar por delante, ¿qué va a pasar? Va a Se ser va. necrosis. Vamos a hacer una adaptación celular. Primero, isquemia, luego Necrosis. lesión y finalmente Necrosis. cuando ya estamos a partir de la lesión, acá vamos a empezar a generar proinflamatorios como tal, ¿ya? A mediadores inflamatorios. Entonces, vamos a tener la generación de bradicimida también y además de que vamos a poder estimular también los microreceptores que tenemos específicamente a nivel vascular, que eso lo hemos visto en la patología del dolor 3, ¿ya? Entonces, la isquemia tisular también va a ser un factor importante, y no solamente hablando del síndrome isquémico, sino que, ¿cuál sería otro ejemplo de isquemia tisular? Isquemia. ¿Qué causaría isquemia? Aparte del síndrome isquémico cardíaco. Ya, tromboembolias, piel, tromboembolias, ¿qué más? Que les agarre el brazo podría causar isquemia. Sí. Podría causar isquemia. Es decir, a partir de eso, por eso, si tu pareja es medio agresiva, pero dice que es su cariño de esa persona, cuando te hace un agarre constante y te está creando isquemia, pues el dolor puede ser más allá de lo que en realidad debería ser en el tiempo, porque está haciendo un proceso de isquemia tisular. Para volver a la normalidad, pues toda la parte proinflamatoria no va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿ya? Por eso les duele constantemente, porque tienen recepción de dos como tal, mecanorreceptores, quimioreceptores y técnicamente terminaciones libres más, ¿ya? Bueno, empecemos a hablar sobre las quemaduras de tercera edad, 3. ¿Cuál sería la característica con los espasmos musculares? ¿Por qué causa dolor los espasmos musculares? Espasmos. Estrés. No, específicamente. Estrés. A ver. Aumento de ATP por el No, estrés. específicamente Por el cortisol. espasmos, no contracción. Espasmos. ¿Qué son espasmos musculares? Exhalación. Tensión. Calambres. Movimientos, no. ¿Cómo? Bien, contracción muscular involuntaria, que los espasmos no son continuos como tal. Entonces tenemos un proceso de isquemia tisular discontinua. Ya, isquemia tisular discontinua, es decir, entre mayor cantidad de espasmos, mayor probabilidad de isquemia tisular. Ya, por eso, a mayor cantidad de espasmos, mayor dolor. En ustedes, ¿qué tipo de espasmos tendrían? ¿Qué tipo de espasmos tendrían? Siempre recuerden sus espasmos. Tienen un tipo de espasmo, pero no se dan cuenta. ¿Cuál? Estrés. El del ojo. ¿Dónde sienten contracción cuando están en el examen, en semana de exámenes? La parte frontal. Frontal. ¿Dónde sienten contracción principalmente? Y se agarran. En la parte frontal. Y se agarra. La parte del hombro, tal cual está en la imagen. Ustedes tienen espasmos musculares en esta zona también. ¿Por qué? Porque también está relacionada con la hormona cortisol, ya que eso ya es fisiología 2, que en realidad lo saben ustedes. Está relacionada con la hormona cortisol, que esta también nos puede causar los espasmos musculares. ¿Cuál es el problema de hacer espasmos musculares?
¿Qué te va a causar dolor? Cuando están con mucho estrés, ¿qué ocurre? Están con un dolor de hombro que no se les quita con nada, ¿no? Ni con masajes, ni con nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se les quita? Ahora piensen, Relajación por el no cortisol. el estrés como tal, el estrés está creando mucha cantidad de espasmo muscular. ¿Cuál es el problema del espasmo muscular? Que también puede ser isquemia tisular. Entonces, mayor cantidad de espasmo, mayor contractura, mayor dolor. Por el cual, si tienes gran cantidad de estrés, ¿qué va a pasar? Dolor constante, dolor crónico. Por eso, y lo que les repito, tienen que tener un equilibrio en su vida. Está bien estudiar, está bien trabajar, pero no se olviden también jugar, descansar, etcétera, etcétera. Todo tiene que tener un equilibrio, justamente pues para que no tengan alteraciones como estas. Si no, van a estar como algunos colegas míos que eran bastante estudiosos, tenían un dolor de cuello que no se les ha quitado hasta que han salido médicos. Espero que no les pase a ustedes, yo no lo digo. Las vías dobles de la transmisión del dolor, ¿qué hora es para acabar? 5:45. Dijo para acabar. Las vías dobles para la transmisión del dolor, ¿para qué nos servía? Para diferenciar qué? Dolor rápido y dolor lento. Vamos a ver cómo tenemos fibras para el dolor rápido agudo y cómo tenemos fibras para el dolor lento crónico, en la cual estas van a tener nervios en específico, que van a ser dos, las fibras C y las fibras A delta. ¿Cuál está relacionado con cuál? A con el dolor rápido y las fibras C con el dolor lento. Es decir, también a través de la vía anterolateral vamos a tener las dos vías. Por eso es la diferencia, aquí ya hace la diferencia. Las vías A delta, estas sí van a ir al centro anterolateral del tálamo, y vamos a poder ir a través de la vía del desmedial, para poder identificar dónde específicamente, mientras que las fibras C no van a ir solamente por la vía anterolateral, solamente por la vía anterolateral. Entonces, por eso necesitamos saber las vías dobles de la transmisión del dolor, para poder saber la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. Qué bien. Nos vemos el miércoles.